Muy bien, vamos a empezar ya la transmisión en vivo en Facebook y también la grabación de esta conferencia. Es ya la 1, horario de la Ciudad de México. Entonces, les voy a pedir, por si acaso alguien no tiene su micrófono silenciado, que lo silencie, pero creo que lo tienen todos, para poder dar inicio a nuestra conferencia. Bien, pues sí, vamos a empezar ya oficialmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches en otras latitudes. Soy el padre Tadeo López. Me toca para mí el honor de presentar esta primera conferencia magistral de nuestro Congreso Persona y Sexualidad Humana de Amén Católico. Tenemos hoy con nosotros a María José Chávez, licenciada, maestra, está doctorándose, María José Chávez, que me permito leer unas breves palabras de introducciones. Ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, desde donde Amén Católico surge, en México. Estudió Educación y Desarrollo, ha trabajado en distintos colegios en Sevilla, Madrid, España, en Santiago de Chile, es decir, tiene un perfil bastante internacional, y también estudió la teología con especialidad en matrimonio y familia en el Instituto Giovanni Paolo II en Roma. Ahorita se está doctorando ahí con el mismísimo doctor Juan José Peresova. Tiene varios artículos publicados, especialmente en tema de, ya si no me corriges, María José, en consagración, ¿sí? En celibato, y también ha editado las actas de un congreso que organizó sobre el mismo tema. Entonces, siendo así, vamos ahora, perdón que me perdí un poco, a presentar a María José. Ahí vamos a darle el micrófono. Un momentito, porque ya lo perdí. Entonces, María José, estamos contigo. Muchas gracias, padre. Gracias por la presentación y también agradezco mucho a Amén Católico este encuentro. Me ha parecido una iniciativa muy bonita, pues de acercarnos, ¿verdad?, a este tema tan provocativo y a la vez tan hermoso. Entonces, gracias por todo lo que están organizando, especialmente porque sé que no es fácil hacerlo en plena situación de pandemia, ¿no?, y del COVID. Pero precisamente creo que esta experiencia del COVID que todos estamos viviendo en todo el mundo es muy oportuno para nuestro tema, que a mí me ha tocado en esta ocasión hablar de la persona y de lo que es la antropología adecuada. Entonces, pues el COVID es un marco que nos puede dar mucha visión de qué significa la persona, ¿no? Ciertamente, esta pandemia se puede ver desde muchas perspectivas. La sanitaria, que es la más evidente, la económica, que tantos lo estamos viendo, la pedagógica, la sociológica, la psicológica, desde luego, porque hemos vivido todos una situación que es poco natural, pero también cuántos duelos van a quedar después de esto, y duelos con una situación muy dolorosa. La comunicativa, todo lo que ha significado los medios de comunicación. La religiosa, sin duda, todo este tipo de iniciativas que han ido surgiendo y cómo las personas también están deseosas de una explicación más trascendente. Y en todas estas perspectivas del COVID-19 podemos ver un común denominador, que es la dimensión relacional en la persona. Nadie puede negar que la pandemia nos está afectando a todos y que revela de nosotros experiencias comunes, muy propias de nosotros, como por ejemplo, compadecernos ante las cifras de personas que han muerto, que están contagiadas y que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero nuestro corazón se mueve a compasión. O asombrarnos de la generosidad y valentía de tantos médicos, voluntarios, sacerdotes, no sé en México, pero por ejemplo en España, en Roma, había una hora precisa al inicio de cuando empezó todo esto, en que las personas salíamos a los balcones de las casas para aplaudir en señal de agradecimiento por todo lo que se estaba generando, tanto los médicos como los voluntarios, etcétera, ¿no? Tantos sacerdotes también. Dolernos por no poder estar con personas
que amamos y que es, por ejemplo, su cumpleaños. Es algo que nos es difícil en este momento. Y mucho más, y me ha tocado de cerca ver personas que han sufrido el dolor de tener que enterrar a alguien sin poder estar presente en sus últimos momentos, sin acompañarle. Entonces son todas estas experiencias comunes que estamos viviendo y que están removiendo realmente todo nuestro interior, nuestra persona. Al mismo tiempo, el COVID-19 ha suscitado en el mundo creatividad para encontrar nuevas formas de estar unidos, de apoyarnos mutuamente en esta situación que nos es, como decíamos, tan contraria y violenta. Para salir adelante económicamente, apoyándose, el grupo de los peluqueros, el grupo de los de la comida, etc. Todos hemos sentido miedo ante tanta incertidumbre. En fin, el COVID-19 ha suscitado un sinnúmero de experiencias y todas ellas muy variadas. Ha sido capaz de despertar y poner en evidencia hasta qué punto estamos vinculados, relacionados unos con otros. Y no solo desde una perspectiva utilitaria, como quien dice ganar, ganar. Tú me ayudas, yo te ayudo. Sino sobre todo existencialmente. Una vinculación que además de ser interpersonal, lo es también con todo lo que nos rodea. En este sentido, el tema que me han propuesto desarrollar es de mucha vitalidad y de mucha actualidad a causa de la pandemia. Todos estamos unidos en esta experiencia de dolor, de confusión, de temor, pero también de oportunidad, de reflexión y de saber mirar con el corazón para encontrar la novedad a la que toda esta situación nos está empujando, sabiendo que lo esencial es invisible a los ojos, como bien aprendió el Principito. Por eso la experiencia del COVID-19 se presenta como una ocasión oportuna para arrojar pistas de reflexión sobre quién es la persona humana desde esta perspectiva existencial. Se podría hablar desde muchas perspectivas, pero tomemos esta. Hemos elegido partir de la experiencia humana, para desde ella tratar de encontrar respuestas para nuestra vida diaria. Algunos de los temas solo los voy a enunciar porque en media hora no se puede decir mucho, pero también me queda como el gozo de saber que han pensado los Llamen Católico muy bien el programa y se ve que con las siguientes charlas se pueden ir complementando o desarrollando en mayor profundidad estos temas. Les propongo comenzar por definir qué entendemos por experiencia. Y hagámoslo de la manera más sencilla, cogiendo lo que en México llamamos el tumbaburros, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española. Ahí encontramos 3 definiciones que nos pueden ayudar para este tema de la persona humana. La primera es hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Ha pasado algo que afecta, impacta, que no deja indiferente a alguien. Un hecho y un alguien. Es decir, se trata de algo que afecta a un ser capaz de percibir lo que le ha sucedido. Se da cuenta, me doy cuenta de lo que me ha pasado. La segunda definición que toman es conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Es decir, lo que se aprende es la vida misma. Lo que voy a conocer no son matemáticas, ni biología, ni ingeniería, en materias de ingeniería. Lo que voy a conocer es la vida misma. Y la escuela donde lo aprendo, la universidad que me lo enseña, es la vida misma también. Es decir, ese alguien que es capaz de conocer lo que le ha sucedido, es capaz de describir, analizar, comprender lo que le ha pasado y por lo tanto, la experiencia, podemos decir, es un modo de conocimiento. La experiencia me enseña. No solamente es algo que vivo, no es solamente un hecho, como decíamos al inicio, es algo que también es conocimiento. Y la tercera definición que propone el diccionario de la Real Academia Española es circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Y utiliza ya este término de persona.
estos tres modos de definir la experiencia ya nos dicen tres aspectos muy importantes sobre la persona que van a ir acompañándonos a lo largo de esta pequeña charla que pues ojalá les sea de ayuda. Primero, que sucede en alguien, es decir, en un ser único, en una persona que es única y que en cuanto ser único involucra nuestra unidad ternaria, es decir, con tres elementos: cuerpo, psique y espíritu. Para que yo pueda vivir un evento, para que pueda conocer, necesito el cuerpo. Y pasa por mi psicología y también por mi espíritu. Una unidad ternaria. Y eso que sucede, decía también el diccionario, es un evento temporal, histórico, porque implica mi pasado, implica el presente y también el futuro. Precisamente por esa unidad ternaria, en nuestro ser único que es personal, la vida no puede reducirse a un mero consumo de experiencias. No basta vivir muchas cosas. No queremos que la vida nos viva, sino que queremos vivir la vida. Entonces, ¿qué significa no reducir la vida a un mero consumo de experiencias? Que podemos y queremos conocer y comprender aquello que nos pasa. Que tras una experiencia puedo preguntarme, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha hecho en mí esto que ha sucedido? ¿Qué ha hecho en nosotros este evento? ¿Qué ha sucedido con el COVID en mí hasta hoy? ¿Qué pasará después de esta experiencia? Porque después de una experiencia significativa, es decir, una experiencia que me ha tocado, que me ha impactado de algún modo en mi vida, sabemos que algo sucede en mí. Me muevo de lugar. Da igual si me muevo 180 grados o si me muevo simplemente 3 grados. Las experiencias afectan mi vida. Y no solo las experiencias que son dramáticas o que son un evento significativo en el sentido que rompe todo lo ordinario de mi vida. También lo que voy viviendo cada día. Hay experiencias que son sencillas en la cotidianidad de la vida y que me van marcando. Una conversación, el consejo de alguien, un libro que leí, algo que me sucedió y que me descoloca y me hace reflexionar. Las experiencias afectan mi vida. Y soy afectado en mi unidad ternaria, en mi cuerpo, en mi psique y en mi espíritu. Eso significa que la persona, además de ser única, como decíamos, histórica o temporal, y de ser una unidad ternaria, también es vulnerable. Y esta palabra muchas veces la hemos comprendido como algo negativo. Vulnerable, hacerte vulnerable, se dice, ¿no? Muchas veces. Te tienes que hacer vulnerable. Es decir, decir tus debilidades, decir aquello que te afecta, decir lo negativo, ¿no? Pero no necesariamente es eso. Vulnerabilidad significa simplemente que la persona es capaz de ser afectada. Y no olvidemos que el amor es un afecto. Entonces, esto quiere decir que si soy vulnerable, puedo recibir amor. Soy capaz de recibir amor, de experimentar el amor. Los hechos, las experiencias me afectan, no solo para dañarme, también para enriquecerme. Puedo ser afectado para el bien. Como católicos, nosotros llamamos a este ser afectados para el bien como conversión. Si no fuéramos vulnerables, no podríamos amar. La vulnerabilidad en todos los seres humanos nos permite constatar que la experiencia es relacional. Y para eso también el cuerpo juega un papel muy importante, porque experimento en mi cuerpo. Luego lo puedo procesar en mi psique, en mi espíritu, pero yo experimento como una unidad y pasa por mi cuerpo. No es indiferente que alguien, no sé, me dé un empujón o a que me lo dé alguien que yo quiero. Las experiencias pasan por nuestra corporeidad. Algo exterior a mí me afecta. Es algo que no soy yo. Es algo que es distinto a mí. En ese sentido podemos decir que las experiencias
que vivimos tienen una dimensión relacional. Y es aquí donde quisiera que nos centráramos. ¿Qué significa la persona que es relacional? Quizá esto va a ser lo más importante que digamos el día de hoy. Como les digo, más adelante se irán desarrollando otros temas, pero vamos a ver qué significa que la persona es relacional. En esa dimensión relacional podemos distinguir claramente cuando algo que me afecta, algo que me toca, ¿es algo o es alguien? Se trata del valor de un encuentro cuando es interpersonal. Si me afecta, si mi experiencia me toca con otra persona, entonces es interpersonal. No basta cualquier cosa, decíamos antes. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre comer, que es un evento, es un hecho, o comer con un verdadero amigo. Y aquí radica la diferencia entre lo complementario y lo recíproco. Muchas cosas me son complementarias, incluso en relaciones interpersonales, pero lo recíproco implica verdaderamente el amor. La vulnerabilidad nos hace darnos cuenta de que si queremos responder seriamente a las preguntas que nos interpelan a las personas, nos tenemos que detener a comprender qué significa ser relacionales. Y una relación siempre pasa por el encuentro, lo vamos a ir viendo. Quiero tomar para esto a Juan Pablo II, que es a quien le debemos la base de la teología del cuerpo a la que este congreso se está proponiendo acercarse, porque Juan Pablo II durante sus primeros 10 o 12 años de sacerdocio escribió diversas obras de teatro y poemas, entre otros artículos y demás, ¿no? En esta época, además de ser párroco, de estar trabajando en una parroquia, en ese momento no siempre fue párroco, y estar en el confesionario, tener catequesis, empezar con matrimonios jóvenes a prepararlos para su vivencia matrimonial, él ya contaba con un doctorado y era profesor de teología en la Universidad Hegeliana. Y desde muy joven le gustó la literatura, particularmente el teatro y la poesía. Como sacerdote, también quiso poner al servicio de las personas ese talento, porque estaba convencido de que una de las debilidades de la vida intelectual moderna era la tendencia en todas las disciplinas a pensar que solo existía un modo de captar la realidad de la condición humana. Y no es así. El teatro, la poesía, el arte, también es una manera de expresar la condición humana, la belleza de la persona, el ser de la persona, sus sentimientos, sus afectos, todo lo que pasa por dentro. Una de las obras de teatro que él escribe y que creo que nos va a ayudar para nuestro tema de la relacionalidad y de la persona es El taller del orfebre. Siendo capellán universitario, se fue formando alrededor, junto con él, un grupo de jóvenes en los que se trataba de comprender la fe cristiana. También hacían excursiones, vacaciones, etc. Creo que algo parecido a Amén Católico, por lo que veo. Ese entorno fue el que inspiró a Karol Wojtyla, el nombre, que es el nombre del Papa, ¿verdad?, polaco, de Juan Pablo II, a escribir El taller del orfebre. ¿De qué se trata esta obra de teatro? Aquellos que ya conozcan la obra de teatro y que ya la han leído, pues me van a permitir hacer un pequeño y breve resumen en atención a quienes no han podido conocerlo, ¿no? Para que nos ayude a comprender más gráficamente qué es la dimensión relacional de la persona. El taller del orfebre habla de 3 matrimonios cuyas historias se entrelazan. Está Teresa y Andrés, que es una joven pareja de novios que se casan, como todos los recién casados, profundamente enamorados. Tienen un hijo, Cristóbal, pero a causa de la guerra, y recordemos que a Juan Pablo II le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, entonces en sus escritos también eso se va notando esa experiencia tan dura, tan fuerte que él tuvo, ¿no? Y a causa de la guerra, decíamos, Teresa y Andrés, que son el primer matrimonio, pues se ven en la difícil situación de que Andrés tiene que participar en la guerra y muere. Y deja a Teresa joven, viuda y con un hijo. Y así crece Cristóbal, con el drama de la ausencia de un padre.
El segundo matrimonio se trata de Ana y de Stefan. Son más o menos coetáneos de Teresa y Andrés, son de la edad, y han logrado sobrevivir la guerra ellos. Sin embargo, se casan, viven sus años de matrimonio y el paso de los años va llenando de rutina, de indiferencia su unión. Ese amor inicial que todo enamorado, que toda pareja de recién casados tiene, se fue adormeciendo. Viven juntos, pero ya no son compañeros de camino. Y reconocer su situación hace que la relación sea todavía más difícil en el día a día. Se va haciendo más duro, porque saben que en el pasado tuvieron un amor único, hermoso, floreciente, lleno de vida, y ahora no. Algo ha cambiado. Entonces eso va haciendo que se vayan endureciendo. Eso va pasando también factura en su familia. Precisamente porque se han amado mucho antes, echar en falta ese amor primero, en el presente, se les hace aún más difícil de sobrellevar. Y la tercera pareja son Cristóbal, el hijo de Teresa y Andrés, y Mónica, hija de Estefan y Ana. Ellos representan el amor joven, ilusionado, lleno de vitalidad también, pero a la vez un amor temeroso, porque cargan las heridas del pasado, de su propia historia familiar. Cristóbal, la ausencia de su padre fallecido prematuramente, y sin darle mucha explicación. Debe ser muy duro perder un padre en la guerra. Debe ser muy duro saber que a causa de la guerra tu padre murió. Y Mónica, la confusión amarga del amor de sus padres. Es decir, viven juntos, pero entonces el amor existe, ¿cómo existe? ¿Es para siempre? ¿No es para siempre? Todos esos debates se van gestando en el corazón de Mónica. Y el escenario común que presenta el taller del orfebre, esta obra de teatro, para las experiencias de estos tres matrimonios, es el taller de un joyero, el taller de un orfebre, que vende ahí alianzas, los anillos para los futuros esposos. Teresa y Andrés aparecen ahí y los compran llenos de ilusión. Los presenta Carol Botila al inicio de ese vamos a dar el paso para casarnos. Ana, en cambio, es presentada en la obra de teatro como quien acude al joyero tras varios años de su matrimonio, desilusionada, ya para vender su anillo. Y la joven pareja, en la tienda del joyero, Mónica y Cristóbal, afrontan interiormente las sombras de su pasado, sus temores. El temor a fracasar, el temor a no hacerlo bien, a no ser un buen padre, un buen esposo, porque no he tenido ese ejemplo. Y la historia que tienen y eso en ese momento es muy bonito, ese diálogo que sucede entre Cristóbal y también Mónica, porque se va viendo cómo ese amor que ha surgido entre ellos dos, entre Cristóbal y Mónica, les va confirmando y les va dando una seguridad nueva de que tu pasado son experiencias que también te enriquecen y que también te hacen, no te determinan, sino que hacen que tú con tu actuar, con tus decisiones, también vayas construyendo una historia, que ahora va a ser común entre Mónica y Cristóbal. Y eso el amor del uno y del otro, los va sanando y fortaleciendo por dentro para poder lanzarse a esta nueva aventura, sabiendo que esta historia que tienen por delante, les toca escribirla a ellos dos juntos. No están predeterminados por su pasado. Son muchas las lecciones que nos deja esta obra de teatro. Quiero sacar algunas, he sacado solo 4 para este momento, que nos pueden ayudar a comprender la dimensión relacional de la persona. Primero, todo amor nace de otro amor. Porque me sé amado, porque me sé amada, correspondo con amor. Entonces aquí ya sacamos una primera conclusión, porque normalmente se ha enseñado que hay que amar y darlo todo, ¿no? Y amar es dar hasta el final, amar es darlo todo. Pero aquí la lógica cambia. Más bien deberíamos de decir, recibir amor para poder dar amor. Todo amor se desarrolla en el tiempo. Sería nuestra segunda lección.
todo amor se desarrolla en el tiempo y se constituye como una historia. Y precisamente porque se desarrolla en el tiempo, o sea, no es un momento y se acabó. Se va dando, se va tejiendo poco a poco esa historia y se va tejiendo de una manera que nos va vinculando. Es bonito en esta obra de teatro ver cómo Cristóbal y Mónica son el fruto de dos relaciones de amor, de Andrés y de Teresa, y por otro lado de Stephanie y de Ana. Entonces, todas esas historias, todas las relaciones se van entrelazando de alguna manera y van construyendo también nuestra propia historia personal y también las historias con las que nos va vinculando la vida. Todo amor se desarrolla en el tiempo y se constituye como una historia. En tercer lugar, todo amor sufre heridas. Precisamente porque se da en el tiempo, sufre heridas. No es lineal y perfecto, ascendente. Sufre heridas. Un día puedes interpretar por una interpretación, otro día por una traición, otro día se sufren heridas en el tiempo. Por eso, todo amor necesita ser redimido. Todo amor necesita ser sanado, salvado. La salvación significa eso, sanación, ser sanados. En otras palabras, somos relacionales porque amamos. Esa es quizá la gran lección que nos deja el taller del orfebre. Por eso nos conviene detenernos ahora a ver cómo funciona, cómo se articula el amor. Aunque el tema del enamoramiento lo va a tratar más adelante la maestra Susana Ochoa, lo vamos a tomar ahora solo brevemente porque es una experiencia, y decíamos que queríamos conocer a la persona a partir de las experiencias, es una experiencia que permite ver de modo muy intuitivo cómo se da el engranaje, la articulación de la experiencia del amor. Podríamos decir que el amor nace de una presencia. Una presencia. El amado en el amante. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Andrés. Andrés que se enamora de Teresa. No sabe si Teresa le va a corresponder, pero comienza a conocerla, y un día se encontraron, tuvieron un encuentro importante y le pareció simpática y se fueron dando, esto no lo desarrolla toda la obra de teatro, ¿verdad? Pero da para la imaginación. Se van conociendo y de pronto él se da cuenta que es que siento algo por Teresa. Teresa está ya presente, de alguna manera, en Andrés. El amor hace que nazca una presencia, está dentro de mí. Y así lo podemos ver en tantas relaciones. Nuestros padres, nuestros hermanos, están dentro de nuestro corazón. Los tenemos presentes, los tenemos en nuestra vida. Pero solo se realiza esa presencia en el encuentro, decíamos. De nada le basta a Andrés tener, ¿verdad?, un amor por Teresa si no se da la oportunidad de irse encontrando, ir confrontando sus sentimientos y decir, ay, pues sí, me da esta señal donde creo que sí, que tengo esperanzas, ¿verdad? Y entonces, y Teresa también de ir descubriendo que algo pasa y en ella también se empieza a generar una presencia. Entonces, las presencias generan este encuentro. Y este encuentro se da solamente eso, entre personas, ¿no? Implica toda nuestra unidad ternaria, como decíamos, y se dirige a formar una comunión. Y esto es muy importante porque toda presencia, todo encuentro amoroso se dirige a eso, a formar una comunión. Se podría decir que de ese encuentro entre el amante y el amado, entre Andrés y Teresa, nace algo nuevo, nace la unión entre las personas. Eso sería la comunión. Hay algo nuevo que surge entre los dos y que ya los hace diferentes, ya no son los mismos. Ya no es solo Andrés, ni es solo Teresa. Es Andrés con la riqueza de Teresa y Teresa con la riqueza de Andrés. A partir de ahora, llevo a la otra persona conmigo, en el corazón. Y en este sentido, cabe preguntarse si es verdad que el amor muere. Cuando se ha dado un encuentro amoroso entre dos personas, el amor puede cambiar, incluso llegar a ser odio, que bien sabemos que el odio es la ausencia de todo amor.
pero muere verdaderamente. El amado permanece para siempre en el amante. No se borra, queda ahí, en nuestra memoria, en esa unidad ternaria que somos. Queda en el corazón. Sin duda, Teresa lleva en su corazón la experiencia amorosa con Andrés, aunque Andrés haya muerto en la guerra. Hay un vínculo nuevo y eterno, y es el amor. Por eso encuentro muy sabia la definición de Santo Tomás del amor, que dice que el amor es el don de una presencia. Ahora bien, todo esto, podríamos decir, suena muy bonito, pero también nosotros experimentamos que las relaciones interpersonales constantemente tienen golpes, heridas, desencuentros, desilusiones, traiciones. Alguno podría decir, no es tan perfecto o tan ideal como suena. De hecho, los seres humanos somos, por un lado, limitados, y así nos lo demuestra nuestra unidad ternaria de cuerpo, psique y espíritu, y somos libres. No solo no podemos todo, sino que también somos sujetos falibles, nos podemos equivocar. Y creo que estas experiencias de ser limitados y falibles son tan comunes en nuestra vida que caen por su peso. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué redime? ¿Qué sana el amor? ¿Qué salva el amor? Para comprender esto, creo que la experiencia del perdón nos puede ser de mucha ayuda. Me parece clave. ¿Qué pasa? Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué pasa cuando hemos ofendido a alguien y esta persona nos perdona de corazón? O viceversa. Pero tomémoslo ahora desde la perspectiva de que yo cuando he ofendido a alguien y recibo el perdón de otra persona. Sucede que con su perdón, esta persona nos está diciendo, tú no eres tu error. Tú eres una riqueza mayor que tus errores. Y yo sé reconocer eso en ti. Tú no eres solamente tus límites, porque muchas veces nuestros errores no son queridos, no son intencionales. Tú no eres solamente tus límites. Yo te conozco y conozco toda tu persona y sé que eres más que un límite puntual, circunstancial. Ese perdón que recibimos nos regenera. No solo nos da una cierta paz interior, sino que nos hace crecer como personas. Nos ayuda a mirar nuestra persona con la bondad de quien nos ha perdonado. Y entonces surge también en nosotros, y ya me voy a ir dando prisa porque estoy viendo el reloj, surge también en nosotros ese deseo de querer crecer, de querer corresponder a la confianza que ha depositado quien nos ha perdonado. Cuando somos perdonados, reconocemos en quien nos perdona una grandeza superior a nosotros mismos, un amor más grande, un amor superior a nosotros. En este sentido, el amor llama suavemente a la conversión, a ordenar nuestra vida. Ser limitados precisamente por esta llamada a ordenar nuestra vida, nos abre a la dimensión cósmica de nuestra existencia. Cosmos viene del verbo griego cosmen y se traduce como ordenar. Se ordena según algo. Por ejemplo, en la cocina no voy a guardar los calcetines porque no tiene ninguna lógica, no tiene razón de ser. También el amor tiene un orden. Hemos dicho que todo amor nace de un amor. Todo amor nace primero de un amor. El Génesis, en la creación, utiliza un lenguaje que podríamos llamar cosmológico, muy hermoso y profundo, cuando dice, y dijo Dios, para crear cada cosa. Y luego añade, y así fue. Y vio Dios que era bueno. El amor hace ser. El amor me hace ser. Dios podría no haber creado. Es su ser amor lo que genera la creación. En palabras del filósofo alemán Joseph Pieper, es bueno que tú existas. Es muy bueno que tú existas. La dimensión cósmica del amor, es decir, el orden del amor, nos habla de que existen vínculos diversos, pero hay relaciones que son fundamentales para todo ser humano.
hombre-mujer, porque nos llama a una reciprocidad única y complementaria. Y también entre generaciones, porque vemos que estamos interrelacionados unos con otros en el tiempo. Es parte de nuestra dimensión temporal histórica. No siempre la historia ha sido para mejor. Depende de cada generación, de cómo revise el pasado y cómo proyecta el futuro. A veces también ha habido épocas en las que se ha ido para atrás y luego se vuelve para adelante. Depende de cada generación. La diferencia, en ese sentido, lleva a la riqueza. Y lo contrario nos hace narcisistas. Si solo todo fuera todo igual, si todos fuéramos iguales y no fuéramos distintos, entonces solo tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y el otro no tendría algo que decirme sobre mí, algo que enriquecerme, como ya hemos visto en el perdón, algo que engrandecerme y sacar lo mejor de mí. Esa diversidad de relaciones interpersonales nos llama de un modo diverso y nos pide respuestas diferentes. Por ejemplo, en mi relación filial, que es una de las relaciones fundantes y que se tratará más adelante, ¿no? En la relación esponsal, en la relación paterno-materna, fraternal, en la relación de amigos, todos estos vínculos son llamadas distintas y piden respuestas distintas. No me relaciono igual con mi padre que con mi madre, que con mi esposo, que con mi esposa. Entre mis hermanos no nos relacionamos igual o con un amigo. Y para ir concluyendo, podríamos decir, identidad de la persona humana se describe en una historia de amor. La encíclica Redemptor Hominis número 10 nos dice que el hombre no puede vivir sin amor. Nacemos de un amor que se realiza en nuestra unidad ternaria del cuerpo, psique y espíritu. El amor originario de toda existencia humana es el de Dios. Para quien la persona humana, para Dios, es la única criatura en la tierra que Él ha querido por sí misma y no puede encontrarse a sí misma sino en el sincero don de sí misma, dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. En otras palabras, hemos sido amados y solo nos realizamos como personas en el amor. Solo por ese amor que se recibe podemos ser don sincero de nosotros mismos, como ya hemos dicho. Y esto es muy sencillo porque nadie da lo que no tiene. Todo ser humano, en cuanto ha sido creado, ha sido amado. El ejemplo de Vaquita, una santa que cita Benedicto XVI en Spe Salvi, y es una historia muy bonita de una esclava africana que es robada y vendida y es tratada como esclava de una manera muy dura a lo largo de su vida, encuentra que su verdadero patrón es Dios y se convierte, conoce la fe católica y se convierte al catolicismo y descubre que ha sido amada por Dios. Entonces, todas esas heridas del pasado la han hecho una persona nueva, ¿no? Y se ha encontrado verdaderamente libre gracias a esa experiencia, ¿no? Nuestra existencia personal se narra como una historia única, mediante dos cosas. En primer lugar, por la llamada de tantas relaciones que nos van afectando, como decíamos, que van tocando nuestras puertas, nuestras vidas y que van tejiendo eso que nosotros somos. Y se narra también con la respuesta de nuestras propias acciones. ¿Cómo voy dejándome interpelar? No solo por los eventos y las experiencias, sino también por las relaciones interpersonales que van tejiendo mi vida, la historia de mi vida y la historia de mi vida en comunión. Porque si algo tiene la dimensión relacional, mostrarnos que somos personas en relación, es que nos hace ver que somos personas que necesitamos de la comunión, necesitamos verdaderamente de sentirnos, de experimentarnos amados y de poder amar a los demás. Precisamente porque la vida es una historia vulnerable a la realidad, a las relaciones interpersonales, y la realidad es limitada y falible, somos heridos y necesitamos sanación, redención. El amor verdadero nos regenera, es decir, aquel amor que es capaz de perdonar, de saber reconocer la dignidad de cada persona más allá de sus límites. Así se comprende con mayor profundidad por qué Dios mismo quiso hacerse persona humana. En realidad, el misterio del hombre, nos dice de nuevo la Gaudium et Spes,
solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Me quiero conocer quién es la persona, quiero conocer qué significa que el otro sea persona. Ese misterio que somos cada uno de nosotros y que no lo podemos abarcar por completo, nos lo revela y sí que nos lo va manifestando en el tiempo el Verbo encarnado, Jesucristo. Quiso un cuerpo como el nuestro, no solo para enseñarnos cómo ser personas, como un modelo al que imitar, sino para poder relacionarse con nosotros de tú a tú. Y así, en esa relación, en ese vínculo personal, irnos mostrando la grandeza a la que podemos aspirar también los seres humanos. Quisiera terminar con una cita de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, que me gusta mucho. Dice, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y esto es muy interesante lo que dice ahora. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. Esto quiere decir que entonces toda nuestra vida es una historia de amor, con Dios, con los demás, con la realidad, con toda la creación, con todo cuanto existe. Cristo quiso prolongar su presencia entre nosotros tras su encarnación. Algunos podrían decir qué suerte tuvieron los apóstoles que pudieron conocerle. Pero también a nosotros nos ha dejado un modo, un espacio, un ambiente en el que relacionarnos. Ese espacio relacional que acompaña nuestra existencia, que es el sacramental. En el bautismo ya nos permite ser hijos de Dios, formar parte de su familia. Para sanar nuestras heridas del camino de la vida, nos regala la confesión. Nos va confirmando en el amor para poderle también anunciar como una persona a la que me he encontrado. Y también en las distintas etapas de la vida, como son la confirmación en la fe, el matrimonio, el sacerdocio. Incluso para la incertidumbre que supone la muerte, ese último viaje que hacemos solos, y tantas veces por la enfermedad, nos regala la unción de los enfermos. Y de manera continua y viva nos alimenta, nos fortalece, nos consuela, nos espera, nos hace gozar con su presencia en la Eucaristía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Ahí se ve la gente que está aplaudiendo. Si se pudieran ver todos. Ahí lo están manifestando. Muchísimas gracias. Excelentísima conferencia. Quedó muy bien. Gracias también a quienes nos hicieron el favor de ir haciendo el resumen ahí en los apuntes, ¿no? en el chat. También ahí lo pueden ver. Ahora tenemos un breve espacio para preguntas. Ya sea si quieren poner su pregunta en el chat directamente o si quieren decirme para mandarme un mensaje a mí para abrirles el micrófono y el video, si es que fuera mejor, es más bonito poder hacer la pregunta así de modo personal, pero si no la pueden escribir y aquí la vamos transcribiendo. También el equipo de Amén, si ven que hay una pregunta interesante en Facebook, que ahorita ya no alcanzo a verlo todo, y nos la pueden compartir también. O no se entendió nada, o... Bueno, siempre es un poco tardada la participación y a la gente le da pena. Yo les animo, si no, ahorita empiezo yo con alguna pregunta. Si mientras se van, pues no sé, yo pregunto una cosa, María José. Ahorita vemos, ¿tú cómo ves esto? O sea, en contraposición a esta visión relacional de la vida que efectivamente abre muchos panoramas, como que da la impresión de que ahorita las relaciones, quizá producto del modernismo, no sé, se ven más como yuxtaposiciones, ¿no? Como si fuéramos átomos que nos vamos juntando unos a otros y que nos pueden ir simplemente, pues, por interés o porque, oye, pues nos llevamos bien, pues porque nos conviene, ¿verdad? O sea, matrimonios, amistades, simplemente donde no parece haber esa dimensión relacional, sino que parece quedarse todo en una individualidad.
como utilitaria. ¿Tú cómo lo ves? Así brevemente, porque ya están empezando a llegar preguntas. Así es. Es verdad que hemos vivido en los últimos años una sociedad muy individualista y quizá que se ha centrado mucho, todos ya hemos descubierto que tenemos una dimensión relacional, pero que se ha centrado mucho en la dimensión del pacto, ¿no? Del ganar-ganar, del nos conviene a los dos, etcétera. Pero creo sinceramente que toda esta experiencia del COVID también está apelando en el corazón de las personas a ver que no nos basta eso, que de verdad necesitamos de las relaciones, porque por eso nos cuesta tanto, por ejemplo, ¿por qué tantas campañas de quédate en casa? Porque nos está diciendo, es algo antinatural, necesitamos encontrarnos con las personas, necesitamos realmente sintonizar corazón con corazón, y no basta solamente, pues sí, ese mero pacto, ¿no? Y una persona también es capaz de darse cuenta, de descubrir que el pacto tiene una fecha de caducidad. Termina una relación de conveniencia y ahí concluyó. Tiene una fecha de caducidad. Una relación cimentada en una sinceridad de amistad, de amor, en ese sentido no termina. Es eterna, permanece para siempre, ¿no? Paula tenía una pregunta. No sé si quiera animarse a hacerla. Y si no, también María del Pilar Castellanos pregunta, mientras se anima, que dice, cuando hay una pareja que se quieren, pero la pasión se acaba, ¿qué pasa allí? No sé si se entiende la pregunta, María Sí, José. es una pregunta muy interesante, porque ¿qué entendemos por pasión hoy en día? ¿No? La pasión es un afecto, es algo que me va afectando, ¿no? Eso es la pasión, es algo que toca, por eso decíamos de la vulnerabilidad. Entonces, hay distintas maneras de expresar el amor, no solamente la pasión tiene una dimensión corporal, sexual, que nos va atrayendo, pero también tiene otras dimensiones. Y el amor se va cimentando cada vez más profundamente en eso, en esa capacidad de ser vulnerables para descubrir que el amor tiene raíces más profundas que solamente una expresión. Y por otro lado, una expresión, quiero decir, pasional, como la entiende hoy, erótica o solamente sensorial, podríamos decir. En realidad, pasión en sí mismo sí significa y quiere decir que nos va atrayendo profundamente a ser vulnerables y a ser capaces de ser afectados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una llamada cuando va pasando que el amor se va enfriando, como le pasaba, por ejemplo, a Estefan y a Ana, cuando el amor, analizar qué está pasando, qué me está haciendo, qué me está afectando, qué me está haciendo vulnerable y de qué manera. Esa es la diferencia de nosotros, ¿no? Que podemos hacernos cargo, reapropiarnos de nuestras experiencias para poder responder con nuestros actos a ellas, ¿no? Y ir más profundamente a qué nos ha unido, por qué estamos juntos, qué realmente aprecio yo en el otro. Y no solamente es algo que es para mi beneficio, sino qué realmente aprecio yo y por qué reconozco al otro. Gracias, María José. Tanto Paula como también había alguien más que le vamos a dar el micrófono. Si pueden entrar ahora. Listo. Ana ¿Ya? Sofía. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchas. Ah, súper bien. Mi pregunta era, por ejemplo, o sea, es mucho más fácil entender todo esto desde la perspectiva católica, pero, por ejemplo, cuando tú le quieres explicar esto a alguien no creyente, o sea, ¿cómo se lo explicas o sea, de que del psique y todo esto, ¿cómo le explicas que puede ser afectado en todas esas perspectivas? Porque, bueno, o sea, yo tengo amigos que dicen de que, pues sí, o sea, puede que tenga razón, pero yo quiero descubrirlo. O sea, ¿sabes cómo decir de que puede que sea mejor que yo lo descubra, aunque me lastime? Y pues, o sea, creo que no está bien eso, pero es difícil explicarlo, pues. Es muy buena pregunta, Ana Sofía, ¿verdad? Gracias. Y en ese sentido también por eso quise partir de la experiencia. O sea, las experiencias es lo que nos va ayudando a ver que todos los seres humanos tenemos algo en común, a lo que no podemos renunciar.
y que en realidad si Dios es el que nos ha creado a los seres humanos, tiene que ser así, o sea, tenemos una sintonía común, aunque no sea en un primer momento inmediata. Habrá personas que se mueran y ni siquiera han conocido a Dios, tristemente, pero estamos hechos para Dios y para el amor, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene partir de las experiencias y del amor, porque es una experiencia que todos tenemos, de una u otra manera. Incluso cuando es herida, por eso ponía el ejemplo de Vaquita, incluso cuando hay o el mismo Juan Pablo II viviendo la guerra, cuando se viven experiencias que son dolorosas y que de verdad afectan y dañan, ¿no? Pueden dañar incluso a la persona, hay una esperanza de también en ello ir encontrando lo profundo de nuestra vida, ir encontrando cuál es el sentido profundo de nuestra vida. Entonces no es una cuestión, el amor no es una cuestión de catolicidad o no, ¿no? En ese sentido. Es una cuestión universal. Y por otro lado, por eso quise concluir con la cita de Benedicto XVI en Deus Caritas Est, que me encanta porque también el Papa Francisco dice, no me cansaré de repetir esa frase, pues eso nos hace ver que el catolicismo no es un conjunto de conocimientos que nosotros tenemos y que tenemos que expresar para que las personas se convenzan. El catolicismo es una experiencia de un encuentro personal que yo tengo con Dios. Entonces, en ese sentido, el primero que tiene que estar alimentando y conociendo de verdad quién es Cristo, quién es la Virgen, quién es Dios Padre, quién es el Espíritu Santo y qué tiene que hacer en mi vida, en esa medida en que nosotros lo vamos experimentando, también vamos haciendo creíble nuestra fe. La vamos, como quien dice, haciendo atractiva, ¿no? Haciendo convincente por la vida, porque no necesito que me des muchas explicaciones. Veo que eres feliz, veo que te da plenitud. Y también otra cosa que nos ayuda es saber que tú decías, ¿no? Hay personas que dicen, lo quiero experimentar para poder comprobar que no es así, ¿no? No necesariamente, y eso es así, es una experiencia, de hecho, no todo lo tenemos que experimentar para poder decir que eso es verdadero. No sé, por ejemplo, yo nunca he estado en África, no he tenido la experiencia de estar en África, pero sé que África existe y está ahí, ¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que comprobar todo en primera persona para saber. Y en eso ayuda mucho las amistades. Si nos vamos, entre amigos, nos vamos ayudando a decir, ojo con esto, o mira, es que te recomiendo esto porque es muy bueno, pues se va caminando. Esa es la dimensión histórica de nuestra vida, ¿no? Esa es la dimensión temporal. La voy construyendo, a lo mejor ayer no me enteré de eso, pero mañana me puedo enterar de esa experiencia que tú me compartes y que enriquece mi vida. No sé si me expliqué, Ana Sofía. La hermana Lisette también tiene una pregunta que no sé si puede tomar el micrófono y si no la hacemos aquí en el chat. Hermana. Sí. Ahí está, sí. Corte su... Voy a silenciar el micrófono. Es que estamos, claro, conectados con los computadores. Esperemos un poquitito. Ahora sí. Muy buenas tardes. Estamos desde acá de Córdoba, Argentina, acompañando. Y mi pregunta era en relación a cómo poder seguir creyendo en las relaciones cuando se ha tenido experiencias, por ejemplo, de desconfianza. Gracias. Ya, creo que sí. Es una experiencia dolorosa la desconfianza, ¿no? Porque te quita, por decir así, el suelo en el que te puedes apoyar, ¿no? En ese sentido, creo que nos vamos sanando unos a otros en las relaciones. Nos vamos ayudando a sanar el corazón justamente así, en las relaciones. ¿Qué te lo devuelve? Volver a tener experiencia de confianza. Y eso pasa en una dinámica relacional, no pasa por otra cosa. A lo mejor
hay situaciones de desconfianza que son profundas y que todos hemos vivido, de desengaño, de desilusión y que nos va a dejar esa herida, pero ver que hay otras personas en las que puedes confiar y ir experimentando, puedo confiar en esta otra persona, merece credibilidad, se merece mi credibilidad y no me defrauda, es la manera en que se va reconstituyendo. Y en ese sentido, hermana, pues es muy bonito también cómo termina el taller del orfebre, porque va mostrando de qué manera, si bien todos los vínculos humanos nos van ayudando a entender el amor, también nos dejan una cierta insatisfacción de decir, se me escapa, me falta algo, porque estamos hechos para un amor absoluto, que es el amor de Dios, ¿no? Entonces, poco a poco, es verdad que las relaciones interpersonales nos van ayudando y nos van dando una plenitud y un horizonte, pero al mismo tiempo se muestran como un espejo de algo que es mayor. Si no, nos bastaría una relación y en realidad necesitamos muchas relaciones, ¿no? Necesitamos de muchos tipos de vínculos, el paterno, materno, el de hermanos, el de los amigos, siendo todos hijos, y esa es la identidad que sí que todos compartimos, siendo todos hijos, necesitamos del gran amor con mayúsculas, que es el que nos va sanando también por dentro, ¿no? Sobre todo en eso, cuando es lo duro de la desconfianza que nos va quitando el suelo. Creo, sinceramente, que la vida está tejida así. Por eso decíamos los límites y la falibilidad, ¿no? Siempre estamos expuestos a pequeñas o grandes desconfianzas que nos van haciendo tambalear el suelo, pero al mismo tiempo otras experiencias que nos van mostrando la grandeza del amor y nos van afirmando por dentro en que podemos seguir caminando. Muchas gracias, María José. Se nos va acabando el tiempo. Hay una pregunta, sé que hay varias preguntas por ahí que van a quedar pendientes, pero se repite varias veces, tanto aquí como en las otras plataformas, que si tienes alguna sugerencia de libros para aprender un poquito más sobre este tema. Sé que a veces es difícil dar así una lista, tal, pero así algunas obras básicas, además del taller del orfebre, que obviamente ya ha quedado claro, como para poder profundizar más en este tema. Si fuera poesía, por ejemplo, también está el tríptico romano. Hubiera querido desarrollarlo, pero no me dio tiempo a integrarlo para 30 minutos. De hecho, ya me pasé y les pido disculpas y les agradezco su paciencia. Pero el tríptico romano es muy, muy hermoso y complementa muy bien el taller del orfebre. También me gusta mucho el libro de Llamados al Amor, de Granados y Anderson, porque explica muy bien esta perspectiva relacional y de cómo somos personas en relación. Y hay otro libro interesante que es un poco más denso quizá, que se llama El destino del Eros, de Noriega, que también es muy, muy rico para todos estos temas. Son los que se me vienen así de manera inmediata. Pero muchas gracias, Padre Héctor. No, muchísimas gracias a usted, a ti, María José, y a todos los que nos siguieron esta transferencia. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Antes que nada, vamos a publicar aquí en el chat. Pueden ver que va a aparecer ahorita un link a una encuesta. Más que una encuesta, es una manera de darle las gracias a María José, porque es una pequeña encuesta en donde les preguntamos algunas cosas que les han servido, algún comentario que tengan, tal, como una evaluación, pero a la vez una herramienta para darle las gracias. Entonces, les pedimos los que quieran y puedan ayudarnos para luego hacérsela llegar, ¿no? Ahí está el link para que la puedan ver. Y nada más por recordarles también que hoy a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, tendremos la siguiente conferencia de nuestro congreso con Andrea Cobos, ¿sí? Sobre el cuerpo de él, el cuerpo de ella, los lenguajes distintos del cuerpo. Súper interesante, no se lo pierdan. Y pues nada, entonces agradecerle una vez más a María José, que está transmitiendo desde el antiguo continente, que se tomó la molestia de compartir con nosotros esa sabiduría. Muchas gracias, María José. ¿Quieres decir algo más para cerrar o nada más? No, muchas gracias a todos y una oración mutua, ¿verdad? Hasta luego. Así es, pues esto fue Persona y Sexualidad Humana. Los invitamos a que sigan uniéndose al resto de conferencias. Hasta la próxima.